Ok, entonces, en la anterior clase ya estábamos viendo un poquito de cadenas. Habíamos visto algunas funciones, habíamos visto tamaño de una cadena, después sacar una subcadena a partir de la izquierda de otra cadena, y si quieren podemos estar haciendo algunos ejemplitos de eso. Ya habíamos visto, pero igual para repasar un poco las funciones, después vamos a ver algunos ejercicios igual. Interesantes, vamos a ver que hay cosas que antes hacíamos matemáticamente que ahora podemos hacerlo con cadenas y es mucho más fácil, por lo menos más entendible. Con eso de resolver algunos problemas con matemáticas es un poco complejo, pero con cadenas es mucho más fácil y entendible. Ok, entonces me voy a crear una cadenita. Mm, Y estoy encima de esta cadena y le voy a aplicar funciones, ¿ok? Que Visual Basic me ofrece para manipular cadenas. Habíamos visto que existe el len, ¿no es cierto? Tamaño de una cadena. Entonces, len, cadena. Antes que nada, voy a leer esta cadena del usuario. ¿Ok? Y voy a imprimir su tamaño. SGBox. Vamos a imprimir el tamaño. Después, bueno, esto creo que ya habíamos visto. No tiene mucha ciencia. Si pongo hola, me debería imprimir 4, ¿no es cierto? Si pongo una cadenita más larga, 12, ¿ok? Si pongo vacío, o sea, si no le pongo nada, me pone 0. ¿Qué otra opción? ¿Qué pasa si le pongo una cadena súper larga? Tal vez me salga error, no estoy seguro. A ver, no sé cuántos caracteres. Ahora vamos a ver si me sale error. O bueno, no me sale error, sino de que bueno, yo supongo que hay más caracteres que 254 en la cadena que he puesto. ¿Ok? Y bueno, esta función length solo te permite bueno, mostrar el tamaño de una cadena de máximo 254 caracteres. ¿Ok? Pero no nos perjudica mucho eso. ¿Ok? No creo que tengamos cadenas súper largas en las prácticas o en los exámenes que tengamos que analizarlas. Ah, después habíamos visto este, que es el left, que básicamente te da una subcadena a partir de la izquierda de otra cadena. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba. Necesito, esto ya no necesito. Voy a crear otra cadena. Entonces esta subcadena va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a left desde la izquierda, después que se le ponía como parámetros, la cadena de la cual quiero sacar la subcadena y cuántos caracteres a partir de la izquierda quiero sacar o quiero obtener en realidad. Estos caracteres también lo vamos a leer del usuario, ¿ok? Vamos a llevar a input. Eh, ok, a ver, hagamos la prueba. Ah, me falta imprimirlo. Box. Y vamos a imprimir la subcadena, básicamente. Vamos, por ejemplo, de toda esta cadena, yo voy a sacar bueno, los 4 primeros caracteres de esa cadena. No voy a sacar, más bien voy a obtener, ¿ok? Sacar y obtener es distinto. Sacar es quitarle a la cadena, ¿no? De la que yo puse, sacar sería quitarle. Y obtener no es quitarlo, sino simplemente verlos, ¿ok? Entonces voy a obtener, no sé, las 6 primeros caracteres de esa cadena y me muestran, ¿no es cierto? Por si acaso, el espacio igual cuenta como carácter, entonces aquí hay 6 caracteres, ¿ok? ¿Qué pasa si pongo otra vez la misma frase o la misma cadena?
pero quiero sacar más cadenas de las que puedo, ¿ok? Esta es una frase, tiene 4, 5, 7, 8, 11, 12, 17 caracteres, ¿ok? Entonces, si yo quiero sacar 20 caracteres, directamente me devuelve todo, ¿ok? No puedo sacar más de 17, ¿ok? Entonces, si le pido más de lo que debería, entonces directamente me muestra toda la cadena, ¿ok? Nunca he hecho la prueba con números negativos, a ver qué me sale. Ah, no, 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 he hecho mal esto. He hecho mal. Otra vez. Aquí tengo que poner la frase. Con números negativos, pues no sé si me sale error o directamente no me sale nada. Me sale un error. Procedimiento no válido. Bueno, ok, entonces sabemos que no podemos ponerle números negativos, ¿no es cierto? Básicamente el número que estoy leyendo lo estoy poniendo aquí como segundo parámetro de esta función left, ¿no es cierto? Que básicamente sería la cantidad de caracteres que voy a sacar a partir de la izquierda, de esta cadena. ¿Ok? Bueno, que voy a obtener. Después está la misma función, pero al revés, que es el right. ¿Ok? Vamos a hacer la prueba. Si este sacaba desde la izquierda, el right desde la derecha. ¿No es cierto? Aquí frase tiene 5 caracteres, pero algo que no podemos ver aquí es que por delante hay un espacio, ¿ok? Está contando el espacio más que está por delante de la palabra frase. Entonces habría 6 caracteres, ¿ok? Si vamos a hacer la prueba otra vez. Tenemos 8. Si se dan cuenta, igual el espacio lo toma en cuenta, ¿no es cierto? Y igual funcionaría si utilizo un número mayor a la cantidad de caracteres que tiene. Esto directamente me devuelve toda la cadena. Habíamos visto ya cito, y creo que la última función que habíamos visto en la anterior clase es buscar una cadena dentro de otra, que era básicamente esta función in_str, que es una abreviación de in_string, en cadena, en español. Entonces, haremos la prueba. ¿Qué necesito? Necesito 2 cadenas. La cadena 1, el primer parámetro va a ser en la cadena que voy a buscar, la cadena 2, ¿ok? Quiero buscar la cadena 2 dentro de la cadena 1. Entonces, necesito 2 cadenas. Aquí voy a decir din cadena 2 as string y voy a pedirle al usuario las 2 cadenas, ¿ok? Cadena 2 va a ser igual a input box. Luego voy a utilizar la función in_str. Obviamente voy a buscar dentro de la cadena, dentro de esta variable, voy a buscar la cadena 2. ¿Okay? Y esto lo que me va a devolver es un entero, creo. Sí, lo que me va a devolver esta función es la posición en la que se encuentra la cadena 2 dentro de la cadena 1. ¿Ok? Entonces esto sería un entero. Posición. Y aquí vamos a imprimir la posición. Ok, aquí me falta declarar una posición. Hacemos la prueba. Voy a decir una frase y voy a buscar la palabra es. Me debería salir como resultado 6, creo. Ah, ya está bien, me ha salido 1. ¿Por qué? Porque, si se dan cuenta, aquí también está es, ¿no es cierto? Entonces, cuando tú tienes, digamos, estás buscando una cadena que se repite varias veces en otra, entonces como resultado te va a salir la primera coincidencia, ¿ok? En este caso yo estaba suponiendo que me iba a devolver la posición 6 por este es, pero antes he encontrado este es, entonces me ha devuelto esta posición, ¿ok? Y esta ya no la ve directamente. Si he encontrado una vez, ya no busca más, básicamente. Entonces eso pasa cuando tú buscas una cadena dentro de otra. Por ejemplo, si yo pongo así, entonces tengo la palabra es varias veces, ¿no es cierto? En la posición 1, en la posición 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, así, ¿no es cierto? Si yo pongo es, entonces la primera coincidencia me lo va a dar, ¿ok? El es que estaba en la primera
bueno, el primer es que encuentra está en la posición 1, básicamente. Entonces, ese es el que me devuelve, el primer es que encuentra. Y los otros ya ni los revisa. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo busco una palabra que no existe? ¿No es cierto? El para no existe en la frase que yo he insertado, entonces, ¿qué me va a devolver? 0. ¿Ok? Ustedes saben que el índice 0 no existe, ¿no es cierto? Solo a partir del 1 se cuenta, 2, 3, 4, 5 para adelante. Entonces, si tú pones una palabra que no existe dentro de otra cadena y que estás buscando esa palabra, entonces, si no existe, te va a dar 0, básicamente. ¿Ok? Después, hasta ahí habíamos visto, creo, en la anterior clase. Ahora tendríamos que ver estas funciones. Bueno, ya nos faltan 6 funciones más, ¿ok? Esta es sustraer una cadena de otra cadena, ¿ok? Que se hace con esta función que es mid, ¿ok? Aquí tú pones la cadena, una cadena, después pones una posición de esta cadena y luego una cantidad de caracteres. ¿Qué va a hacer esta función? A partir de esta posición va a sustraer una subcadena, ¿ok? De esta cadena. Y esta cantidad de caracteres va a decir cuántos caracteres a partir de esta posición quieres sustraer. Y lo que te va a devolver esta función es otra subcadena, ¿ok? Haremos la prueba, tal vez así se siente mejor, se entiende mejor. Aquí necesitaría una cadena, una posición y una cantidad de caracteres. Entonces aquí chao todo esto. Bueno, solo esto en realidad. Listo. Y me declararía una variable más que sería cantidad. Es un entero, básicamente. Voy a leer la cadena del usuario. La posición también la voy a leer, entonces esto ya no me sirve. Aquí pondría otro input box. Y después una cantidad de caracteres, ¿no es cierto? Igual lo vamos a leer. Input box, ok. Entonces, voy a obtener aquí en estas variables esa información y voy a utilizar la función mid, ¿ok? Mid, y entre paréntesis, primero pongo la cadena en la que quiero buscar, que está en esta variable. Luego pongo la posición, a partir de qué posición quiero sacar una subcadena. Entonces tendría esta variable. Y luego estaría la cantidad, ¿ok? Cantidad de caracteres a partir de esta posición. Y todo esto lo vamos a guardar en una subcadena. ¿Ok? Entonces aquí igual. ¿Listo? Hacemos la prueba. Y aquí tengo que imprimir la subcadena. Haremos la prueba. Entonces, si yo pongo una frase, después tengo que especificar una posición. Digamos que a partir de la posición 6, yo quiero obtener 6 caracteres. Entonces, me debería devolver esto, ¿ok? De la frase, esta es una cadena. Solo desde la posición 6, que comienza en la palabra es, ha sacado 6 caracteres a partir de esa posición, ¿ok? Y eso es lo que te devuelve, básicamente. Aquí, ¿no es cierto? En esta variable subcadena estamos guardando esa subcadena del resultado de esta función. ¿Ok? Haremos algunas pruebitas. ¿Qué pasa si tenía 6, 10, 15, 17, creo? 18, no estoy seguro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Ok? 17 caracteres tiene esta frase. ¿Qué pasa si yo le digo que a partir de la posición 20 me saque 3 caracteres? Entonces me va a devolver vacío. ¿Por qué? Porque la posición 20 no existe básicamente en esta cadena. ¿Qué pasa si pongo una posición válida, 5 por ejemplo, pero la cantidad de caracteres sobrepasa los que puedo utilizar? Por ejemplo, no sé, no puedo sacar los 100 siguientes caracteres porque no tiene 100 caracteres, ¿no es cierto?
Entonces, básicamente, a partir de la posición que yo le he especificado, va a utilizar toda la frase o toda la cadena que sobra, ¿ok? Si es que la cantidad de caracteres que yo especifico es mayor a la que se permite, básicamente, ¿ok? En este caso solo podría haber utilizado 5, 8, 10, 11, 12 caracteres para adelante, ¿ok? Pero yo le puse 100, entonces todo lo que sobra me va a mandar, ¿ok? Ahora está la función convertir una cadena a minúsculas, que es esta, LCase. Básicamente tú solo le mandas un parámetro, que es la cadena a la que tú quieres convertir a minúsculas, y te va a devolver otra cadena. Esta, pero en minúsculas, ¿ok? Entonces, solo ponemos LCase, y de paso aprovecharemos, veremos la función de abajo más, que es igual, pero al revés, ¿ok? Convierte la cadena a mayúsculas. Entonces, esta función uCase igual le mandas una cadena y te vuelve otra. Básicamente es la misma cadena, pero en mayúsculas, ¿ok? Entonces, haremos los dos en uno. Aquí solo una cadena y aquí directamente utilizo las funciones. Pero aquí me va a decir minúsculas. Y mayúsculas. ¿Ok? Listo. Y aquí adentro ya los voy a utilizar. Aquí estoy leyendo una cadena. Y en minúsculas voy a guardar las minúsculas, obviamente, que eso se hacía con la función lcase. Aquí mando la cadena. Y después, mayúsculas, con la función uCase. ¿Listo? Y vamos a imprimir aquí las minúsculas. Y después también vamos a imprimir las mayúsculas. Entonces, vamos a hacer esto. Ok, entonces mi cadena está escrita en minúsculas y mayúsculas, ¿no es cierto? Entonces, si yo le mando esto, como primero voy a imprimir las minúsculas, se imprime toda la frase solo en minúscula y luego toda la frase en mayúscula, ¿ok? Básicamente transforma una cadena a mayúsculas o a minúsculas con estas funciones. No hay mucha ciencia. Y bueno, aquí hay otra función que sería, se llama trim y lo que hace es eliminar espacios del inicio y del final de la cadena, ¿ok? Esta función no se utiliza tanto como las otras, pero a veces sí es necesario. ¿Por qué? Porque si digamos yo, a ver, borro esto, aquí solo estoy leyendo una cadena, ¿no es cierto? Supongamos que es una aplicación súper complicada que hemos creado. Entonces, imagínense que aquí solo recibo un nombre y en vez de poner mi nombre, no sé, sin querer pongo un espacio por delante y si es que he copiado de un documento mi nombre o algo así, entonces imagínense que por detrás igual hay hartos espacios, ¿no es cierto? Estos espacios a la hora de utilizar cadenas puede que ocasionan errores en el código, ¿ok? No salgan los resultados que tú quieres o incluso salga errores que te bote el código. Entonces, para evitar de que esta cadena esté así con espacios adelante, se utiliza la función trim, que es la que vamos a ver ahorita, que solo recibe como parámetro una cadena, que es la cadena de la que quiere sacar los espacios, y te devuelve la misma cadena sin espacios. Entonces, aquí le damos una cadena, y aquí, en la misma cadena, vamos a guardar el, el resultado de usar trim, ¿ok? Y eso lo vamos a imprimir en msgbox. ¿Okay? Antes, para que se den cuenta cómo está funcionando esto, esta línea la vamos a comentar. ¿Ok? Como lo estoy comentando, entonces no se va a ejecutar esta línea. ¿Ok? Es como si solo estuvieran estas dos. Quiero mostrarles cómo saldría si no utilizaría trim. Pongo espacios por delante, mi nombre, digamos, y espacios al final. ¿Ok? Entonces pongo aceptar y voy a mostrar esto. Si se fijan, igual me imprime con los espacios, ¿no es cierto?
Entonces, con el trim ya no pasaría eso. Momento, ejecutamos, pongo espacios, ¿cierto? Y quita todos los espacios de adelante y de atrás. ¿Ok? Solo eso hace trim. Nos faltaría creo que dos funcioncitas más, ¿sí? Que igual no son muy difíciles. Esta función val convierte una cadena a un número, básicamente. Tú le mandas una cadena y se convierte en número, ¿ok? Eso, ¿cómo podemos hacer su ejemplo? No vale la pena para este ejemplo leer, ¿ok? Porque no se va a notar esa diferencia. Entonces, lo que vamos a hacer es, en cadena nosotros ya nos vamos a guardar esto, ¿ok? Sería 5 en cadena, ¿no es cierto? Porque está entre comillas dobles. Luego, aquí me crearé una variable número y aquí sería utilizar la función val, ¿ok? Que transformaría la cadena a un número. Y aquí, como ya es un número, ya podemos hacer cualquier operación como si fuera un número, ¿ok? Entonces sería, vamos a imprimir número por 2, por ejemplo. Como es un número, ya lo podemos hacer, cosa que este por 2 no lo podríamos haber hecho aquí, ¿no es cierto? No lo podríamos haber hecho aquí. ¿Por qué? Porque no puedes multiplicar un número con una cadena. Tiene que ser entre números, ¿ok? Entonces me tendría que salir bien, no tendría que haber 10, ¿no es cierto? Si hubiera leído desde el usuario este número, no se hubiera notado, ¿ok? Que estoy haciendo esto. ¿Por qué? Porque desde el input box no se nota cuándo es un número o cuándo es una cadena, ¿ok? Si digamos, yo intento aquí, como les dije, no tengo que esto cerrar primero. Multiplicar, me tendría que salir error. Bueno, sumar, a ver, veremos qué pasa. Si sumo. Me sale un resultado. ¿Ok? ¿Qué está haciendo? Vamos a hacer la prueba. Vamos a usar el depurador, como siempre. Cuando no sabemos qué está haciendo nuestro código o cuando no sabemos qué está mal, depurador, ¿ok? Utilizamos paso a paso por instrucciones, ejecutamos, ¿ok? Entonces vamos a la primera instrucción y decimos que cadena va a ser la cadena de 5 más 2, que debería darme error o no debería poderse. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. Y no causa ningún error. ¿Y qué hace? Si se fijan, cadena ahora vale 7, ¿ok? Lo que está haciendo es sumar un número a una cadena que es un número, ¿ok? Entonces, básicamente es como si la cadena que es 5 lo transforma al número 5 y lo suma, pero lo mantiene en cadena. Si se fijan, el 7 está entre comillas dobles, ¿no es cierto? Entonces, mantiene el resultado en cadena, ¿ok? Entonces, como que no causa error, al parecer, si hago así. ¿Qué pasa si aquí le cambio por multiplicación? Ahí tal vez ya me salga algún error. Veamos. No, no me sale ningún error. Igual, lo que está haciendo aquí es intentar multiplicar, o sea, esta cadena lo transforma en número por un momento, hace la multiplicación y lo vuelve a transformar en cadena el resultado, si se dan cuenta. Pero esas cosas son raras, o sea, no debería pasar. Hay lenguajes de programación que eso no te permite. Entonces, para eso, los lenguajes de programación implementan funciones que permiten transformar una cadena a número, ¿ok? De un string a un integer. Aquí me olvidé poner que número as integer, ¿ok? Número ya es un entero. Entonces, si se fijan, si yo le quito esto, estamos transformando esta cadena a número, ¿ok? ¿Y qué pasa si mi cadena es hola? A ver, hagamos la prueba. Y después le multiplicamos por 2. ¿Me saldría error? 0. A ver, no sé por qué sale 0, veremos por qué. Ok, entonces, en el primer paso, cadena es igual a hola, ok, está bien. Y aquí digo, cadena se va a transformar a número. Vamos a ver a qué se transforma. El número se transforma en 0. No transforma nada en realidad. 0 por 2, 0. Ok, entonces cuando tú pones una cadena que no es un número, entonces lo transforma a 0. A ver si hago eso. También algo. 0 igual. Ok, entonces cuando tú intentas transformar una cadena que no es un número, directamente es 0. Ok. Y la última función
es lo mismo que el de hace rato, pero al revés, ¿ok? En vez de convertir una cadena a un número, convertimos un número a cadena, básicamente. Y eso es con esta función, CSTR, ¿ok? Haremos la prueba. Ahora vamos a tener un número, digamos 63, y nuestra cadena va a ser el número, pero transformado a cadena. Y a CSTR, número, y esto vamos a imprimirlo. Aunque igual, cuando imprimamos no se va a notar cuando es una cadena y cuando no es una cadena. Pero a ver, igual, por lo menos por depurador vamos a poder verlo. Aquí, cadena, ¿ok? Lo vamos a hacer con depurador para darnos cuenta. Entonces, paso por paso. Número, primero es 63, y aquí cadena inicialmente es vacía, ¿no es cierto? Y ahorita vamos a aplicar la función, ¿ok? Y si se fijan aquí ya me dice que me va a devolver. Me dice, te voy a devolver el 63, pero en forma de cadena, o sea, con comillas dobles, ¿no es cierto? Si avanzo, ahora cadena equivale a 63, pero en cadena, ¿no es cierto? Entre comillas dobles, y eso lo voy a imprimir aquí. Ok, básicamente convierte, hace lo mismo que hace rato, pero en vez de convertir de cadena a número, convierte de número a cadena. Y después, nada más, con la listen no avanza ninguna otra función, pero si me dan un momentito, ¿dónde era eso? Functions. Visual Basic. Como les dije, con la listen solo avanzan esos, ¿ok? Pero Visual Basic tiene muchos más. ¿Dónde puedo ver esos? No me acuerdo. Basic Functions. Aquí, ¿ok? Por si acaso estoy en la documentación oficial del lenguaje de Visual Basic. Y aquí me dice que tiene muchas más. Por ejemplo, habíamos visto este, ¿no es cierto? InSTR, el LCase, también debería haber el UCase. ¿Dónde está? UCase, ¿no es cierto? El trim, aquí está. Y tiene muchas más que no avanzan con la lista. Por ejemplo, esta es una función muy útil, pero que no avanzan con la lista, que es el STR reverse. Básicamente, lo que hace es, tú le das una cadena y te lo invierte, ¿ok? Lo pone al revés, básicamente. Pero con la listen no avanzan esta función, ¿ok? Solo algunos de aquí. De todos los que tiene Visual Basic no avanzan todos, porque algunos tampoco se utilizan mucho. Por ejemplo, pero este sí, en realidad, este STR reverse se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a ver ahorita un ejemplo en el que vamos a necesitar esto, pero como la lista no les enseña, creo que no van a poder utilizarlo en sus prácticas ni en su examen, ¿ok? En ese caso, ustedes tendrían que crearse su propio STR reverse, su propia función, ¿ok? Por ejemplo, aquí, en este caso, bueno, este todavía no es el caso que vamos a utilizar esa función de str reverse. En el siguiente ejemplo ya lo vamos a ver. Antes lo haremos que es básicamente contar cuántos dígitos tiene un número, ¿ok? No me acuerdo si este ejemplo habíamos hecho para el primer parcial, pero creo que sí, lo habíamos visto. Básicamente lo que tendríamos que hacer es, para resolver este ejercicio era, nos van a dar un número, y este número tenemos que darle cuántos dígitos tiene. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que ir dividiendo el número entre 10. No sé si se acuerdan de este procedimiento. Dividir un número entre 10 hace de que recorras todos los dígitos de un número, ¿ok? Entonces, con esta división de 10, vamos a recorrer todos los dígitos del número. Si se dan cuenta aquí, en su módulo, estamos recorriendo, ¿no es cierto? 5, 4, 3, 2, 1, ¿ok? Pero nosotros queremos contar cuántos dígitos tiene. No es necesario saber cuáles son. Entonces, por cada división que nosotros hagamos, tendríamos que tener en una variable un contador, ir contando, ¿no es cierto? La primera división contamos 1, la segunda división 2, la tercera división 3, y así básicamente, ¿ok? Eso lo haríamos de manera matemática, ¿ok? Con estos pasos. Le haríamos número, mientras el número no sea 0, ¿qué haríamos? Contamos y luego dividimos el número, ¿ok? Entre 10. Básicamente eso, y al final, después de repetir eso, cuando el número ya es 0, tendríamos que mostrar el resultado, ¿ok? Pero ahora que sabemos funciones de cadenas, ¿qué podemos hacer? Leemos un número, lo convertimos a cadena,
utilizamos la función len, que te da el tamaño de la cadena, y listo, mostramos resultado, ¿ok? Aquí, si se dan cuenta, no estamos utilizando ningún ciclo ni nada, solo son 4 pasos, ¿ok? Esto lo vamos a ver en Visual Basic mejor. Aquí voy a borrar todo. Lo vamos a hacer súper rápido de la manera matemática. Input box, número. Aquí leo el número y luego digo, ¿no? Mientras este número sea distinto de 0, ¿no es cierto? Porque el número lo vamos a ir dividiendo entre 10 cada vez. ¿Qué vamos a hacer? Aquí voy a poner de una vez su final. ¿Qué vamos a hacer dentro de este while? Entonces tendríamos que tener una variable, ¿no es cierto? Donde vamos a contar. Entonces, contador va a ser igual a contador más 1, ¿no es cierto? Cada vez que entremos aquí vamos a contar una vez más. ¿Por qué? Porque aquí adentro vamos a hacer la división. Número, ¿qué pasa? No me deja escribir. Número va a ser igual a número dividido entre 10, ¿no es cierto? Listo. Entonces, lo que estoy haciendo es esto, ¿no es cierto? El mientras va a controlar de que este número no sea igual a 0. Y mientras no sea igual a 0, vamos a dividir entre 10 y entre 10 y entre 10. Y cada vez que dividamos entre 10, vamos a ir contando uno más, uno más, y uno más, y uno más. Entonces, eso estoy haciendo aquí adentro. Ok, y al final simplemente, en ese box, vamos a imprimir el contador, ¿no es cierto? Que nos dice cuántos dígitos tiene. Número... aquí, ¿qué me falta? Si lo dejo así, me va a salir error, ¿ok? ¿Por qué? Porque mi contador no tiene un valor inicial, que tendría que comenzar en 0, ¿ok? Si no pondría esto, me saldría error, porque la primera vez que entraría al while, me diría contador más 1. ¿Cuánto equivale el contador? No tiene valor, entonces no puedo sumar nada más 1, entonces me sale error. Entonces, inicialmente el contador va a ser 0. Nada más, aquí me tendría que crear integer, ¿listo? A ver, haremos la prueba. 5, ¿no es cierto? Si pongo 12, 2, pongo 3, 1. Aquí ya me sale error. Este error no es porque está algo mal, ¿ok? Este error pasa porque le he dado el número, este número, ¿ok? Que sería el 123.000, no sé cuánto. ¿Ok? Este número no se puede guardar en una variable entera, porque el entero tiene un límite. En una variable integer, tú no puedes guardar cualquier número. ¿Ok? Yo no puedo guardar un número súper grande aquí. Y esto se va a guardar en un integer. No puedo. El integer tiene un límite. ¿Ok? Existe otro tipo de dato que almacena números mucho más grandes. ¿Ok? Que te permite almacenar este tipo de números gigantes. Pero nosotros no necesitamos guardar números tan grandes. ¿Ok? Por eso solo aprendemos el integer. Entonces el integer, si se dan cuenta, cuando ya pongo este número ya no me acepta. ¿Por qué? Me sale desbordamiento, ¿no es cierto? Sale desbordamiento, ¿por qué? Porque el integer no se desborda, básicamente. El integer no puede almacenar ese número que le he dado. ¿Ok? Entonces, pero sí está funcionando, ¿no es cierto? Con números más pequeños sí me estaba funcionando. Hasta con números de 5 dígitos me ha dado su resultado. Vamos a hacer lo mismo, pero con cadenas, ¿ok? Que es básicamente. Esto es con matemático. Y ahora vamos a hacer con cadenas. ¿Listo? Vamos a hacer con cadenas. Igual, leo el número. Leo el número. El número lo convierto a cadena. La cadena va a ser igual. ¿Cómo se transformaba? Creo que era val. No me acuerdo. Ahorita vamos a ver. De número a cadena a CSTR. CSTR. Aquí paso el número. Después digo, me voy a crear una variable tamaño. Aquí pongo la cadena. Bueno, tengo que aplicar la función len, ¿no es cierto? Para ver de qué tamaño es la cadena. Y listo, simplemente después imprimo MSGBox el tamaño. Entonces, si se fijan, esto va a ser lo mismo.
Y por cadena, ahí tengo un número de 5 dígitos, 5, 1, 3, ¿no es cierto? Entonces hace lo mismo que el otro, solo que en menos pasos y mucho más entendible, ¿no es cierto? Es mucho más fácil entender esto que todo esto, ¿no es cierto? A veces tú te puedes confundir qué hace el ciclo while, por ejemplo, porque aquí dices número distinto a cero, porque aquí divides entre 10, ¿no es cierto? Entonces es mucho más fácil transformar el número a cadena y después decir qué tamaño tiene esa cadena y mostrar el resultado, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Muchas cosas bueno, esto de las cadenas ahora te facilita muchas cosas que nosotros hacíamos. Por ejemplo, otro ejercicio podría ser, que no lo tengo aquí, podría ser contar cuántos números enteros y cuántos números decimales tiene un número real, ¿no es cierto? Haremos la prueba. A ver, haremos la prueba si se puede hacer. Voy a crear otro botón. ¿Y qué se llama el botón? Entonces, ¿qué pasaría si yo digo que mi número, no, me tendría que crear otro real, va a ser, digamos, y para que eso tendría que hacer esto, transformar en cadena, ¿ok? Entonces, cadena va a ser igual a CSTR, el real. Vamos a ver si eso se puede hacer, ¿no es cierto? Porque hasta ahora solo habíamos visto esto con enteros. Tal vez con real no funciona. A ver, hacemos la prueba. Vamos a imprimir qué nos da. Ah, está bien, no pasa nada, lo convierte nomás a cadena. Entonces, como lo convierte, entonces sí se puede hacer. ¿Cómo contaríamos la parte entera y la parte decimal de este número? Tendríamos que dividir la cadena en dos, ¿ok? En la parte entera y en la parte decimal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo sacamos una subcadena de una cadena? Básicamente, primero que nada, tendríamos que preguntar. Bueno, en este caso, tendríamos que sacar los dos primeros caracteres para la parte entera y el último carácter para la parte decimal, ¿ok? Pero no siempre va a ser de esta forma mi número, puede que tenga 3 decimales y aquí sean 4 enteros, ¿no es cierto? Entonces, tiene que haber una forma general de hacer esto. ¿Cómo hago? Me voy a crear una variable posición y aquí voy a guardar la posición en la que se encuentra el punto, ¿ok? De mi número real. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo busco? Existe una función que nos permite buscar una cadena dentro de otra, ¿no es cierto? Que era el instr. Entonces voy a decir que la posición del punto voy a utilizar instr. Tengo que poner la cadena en la que quiero buscar, que sería cadena, y quiero buscar la cadena punto, ¿ok? Entonces, esto me va a devolver en qué posición está el punto de esta cadena, básicamente, ¿ok? Y luego tengo que dividir esta cadena en dos, ¿no es cierto? El que va a dividir va a ser el punto. Voy a dividir la parte entera y la parte decimal. Entonces, ¿cómo hago eso? Con la función mid, creo, sustraer una cadena de otra cadena, sí. Entonces, voy a crear una cadena que se va a llamar parte entera, mejor. Que va a ser mid, que recibe el mid, la cadena de la que quiero sacar una subcadena, después la posición a partir de donde quiero sacar. En este caso, para la parte entera, ¿no es cierto? La parte entera siempre está al lado izquierdo de los números, ¿no es cierto? Entonces, desde la posición 1, ¿por qué? Porque la parte entera siempre va a estar a este lado, ¿no es cierto? Eso significa que siempre va a incluir la posición 1, siempre va a comenzar en la posición 1. ¿Hasta dónde? Bueno, ¿cuántos caracteres sería que quiero obtener? En este caso 2, en otros casos puede ser 3, en otros 4, en otros 1. Entonces, ¿cómo calculo eso? Sería, ¿cómo calculamos eso? Tenemos la posición, ¿no es cierto? Ya, entonces tendríamos que restar el tamaño de la cadena, o sea, len de la cadena menos la posición del punto. ¿Por qué? Digamos en este caso, mi cadena tiene tamaño 4, ¿no es cierto? Y mi punto está en la posición 3. Está mal.
No, está mal. Entonces aquí tendría que aumentar algo mal, algo más. Sería tamaño, posición 3, me restaría 1. No, esto está mal. Pero de que se puede, se puede. Solo que no estoy pensando cómo se podría hacer. Sería... mm, ok, creo que sería... Ya. Como tenemos la posición, que en este caso sería 3, ¿no es cierto? En otros casos podría ser el punto está en la posición 4, en otros casos el punto está en la posición 5. Entonces, ¿qué significa? Si digamos está en la posición 3, significa que existen dos dígitos que están en la parte entera. Si estuviera en la posición 4, significa que habría tres dígitos en la parte entera. Si estuviera en la posición 5, significa que hay cuatro dígitos en la parte entera. Entonces, aquí tendría que poner posición del punto menos 1, ¿no es cierto? Siempre va a ser posición del punto menos 1. En este caso, la posición del punto es 3. ¿Cuántos dígitos enteros tiene? 2. ¿Ok? En este caso, el punto está en la posición 4. ¿Cuántos dígitos enteros tiene? 3. ¿No es cierto? Y si pongo más, en este caso estaría el punto en la posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ok? En la posición 9. Entonces, ¿cuántos dígitos enteros hay? Hay 8. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuántos caracteres voy a sacar a partir de la posición 1? Entonces, posición menos 1, básicamente. Y esa sería la parte entera. Y la parte decimal, que igual sería otra cadena, tendríamos que sacar mid igual de la cadena. ¿A partir de qué posición? Esta vez ya no, para los decimales ya no sería desde la posición 1, ¿no es cierto? En realidad, los decimales ya no comienzan desde la posición 1, sino comienzan desde la posición del punto más 1, ¿no es cierto? Entonces, posición más 1, ¿ok? Y a partir de la posición más 1 del punto, ¿hasta dónde tengo que sacar caracteres? Sería hasta el final. Eso, ahí sí creo que tendrías que utilizar el tamaño de la cadena menos la posición del punto. Aquí ya saldría bien. ¿No es cierto? En este caso sería, ¿cuánto mide la cadena? 4. ¿Ok? Y no sé por qué me está dando más errores. Creo que porque aquí falta un paréntesis. Aquí, a ver, espérenme. Ya, creo que ya está. No, no sé por qué. Decimal. Si le pongo otro nombre. Ahora sí. Es que decimal creo que es un tipo de dato, entonces no puedo utilizar esa palabra decimal. Entonces, voy a poner parte decimal mejor. Listo, sí. Era ese el error. No podía poner nombre decimal a mi variable. ¿Por qué? Porque decimal, aunque no lo hayamos aprendido, es un tipo de dato, ¿ok? No lo hemos aprendido porque no lo vamos a utilizar. Por ejemplo, yo no puedo ponerle a una variable el nombre integer, ¿ok? No le puedo poner, ¿por qué? Porque esta palabra está reservada para los tipos de datos, ¿ok? Entonces me ha salido error. Igual, eso es lo que estaba pasando hace rato. Aquí había puesto el nombre decimal y no me estaba dejando crear esa variable porque esa palabra decimal está reservada, ¿ok? No se puede utilizar. Ok, entonces la parte decimal habíamos dicho que va a ser desde la posición del punto más 1, o sea, desde, si aquí en este caso es 3, desde el 4. ¿Y cuántos caracteres a partir de ahí vamos a necesitar? En este caso solo sería 1, ¿no es cierto? Habíamos dicho que eso se calcula el tamaño de la cadena menos la posición del punto, ¿ok? En este caso 4 menos 3, 1, ¿ok? ¿Qué pasa si tiene 4 decimales? Entonces sería, la posición sería la misma, 3, pero el tamaño de la cadena ya cambiaría, ¿no es cierto? Sería 3, 4, 5, 6, 7.
7 menos 3, 4. Entonces, obtendríamos estas 4 caracteres, básicamente. A ver, hagamos la prueba. Solo que aquí me faltaría imprimir MSG Box. Tendríamos que... Ah, no, ¿qué nos falta? Aquí en la variable entera solo estamos guardando la subcadena, o sea, solo esta subcadena. Y en la parte decimal estamos guardando esta subcadena. ¿Qué nos falta? Sus tamaños, ¿no es cierto? Pero eso ya sí podríamos imprimirlo directamente. MSG Box, len de entera, ¿no es cierto? Que es mi subcadena, y MSG Box de la parte decimal. Len, parte decimal. ¿Ok? A ver, hagamos la prueba. Algo está mal. Creo que he escrito mal algo. Cadena, posición. A ver, hagamos la prueba con el depurador. No sé qué está mal. Me crea el real. Aquí lo transformo en cadena. ¿Cierto? A ver, veremos. Aquí ya está en cadena. La posición del punto. Aquí creo que me va a salir error. ¿No? ¿Cuál sería su posición? La posición sería 0, ¿ok? ¿Por qué me sale 0 y me debería salir 3, ¿no es cierto? Porque si se fijan, en realidad por dentro no lo está utilizando como un punto, sino como un coma. ¿Ok? Entonces, tal vez eso es lo que está causando el error. Aquí no sería punto, sino sería coma. Ahora sí. Ahora sí me está saliendo bien. La parte entera tiene 2 y la parte decimal tiene 4. ¿Ok? Ese era el error. Que por dentro, por más de que aquí yo le haya puesto punto, al transformarlo en cadena, se vuelve en coma. ¿Ok? Este punto se vuelve en coma y nada. Simplemente eso era cambiarle y aquí está funcionando todo. ¿Ok? ¿Qué pasa si le pongo este número aquí? Y a ver si me funciona así. 4 enteros y no me acuerdo cuántos decimales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Veremos. 9. ¿Está bien? Está funcionando. ¿Okay? Entonces, simplemente, si se fijan, solo he utilizado funciones en cadenas. No he utilizado whiles, no he utilizado for's, ni siquiera condicionales. ¿Ok? De que a veces sí se va a utilizar, sí, obviamente. Pero te simplifica mucho la vida esto. Básicamente, en esto de ejercicios de sobrenúmeros, tú puedes convertir un número a cadena y eso ya te ayuda a saber de qué tamaño es, puedes dividir el número y muchas cosas más, ¿ok? En vez de estar haciendo operaciones matemáticas y pensando de manera matemática, que igual funciona, lo transforma en cadenas y listo, es mucho más fácil, ¿ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Creo que somos pocos hoy día, somos 3. Veremos el último ejercicio de cadenas y pasamos a archivos. No me tardaré más. Ahora sí vamos a ver eso de invertir una cadena, ¿ok? Este ejercicio nos dice que tenemos que verificar si una palabra es palíndrome. Cuando una palabra es palíndrome, cuando se lee igual en ambos lados, ¿ok? Por ejemplo, oruro. Si tú le das la vuelta a la palabra oruro, se lee igual, ¿ok? Pero no pasa eso con la palabra jardín, por ejemplo, ¿no es cierto? Si tú le das la vuelta, no se lee igual. ¿Ok? Entonces una palabra es palíndrome cuando se lee igual de los dos sentidos. ¿Cómo haríamos eso? Tendríamos que leer la cadena, invertir la cadena y luego comparar las dos cadenas, ¿no es cierto? Eso sería lo básico. Pero aquí tenemos otro problema. ¿Cómo invertimos una cadena? ¿Ok? Nosotros habíamos visto ahorita en la documentación de Visual Basic que existe una función que nos ayuda a invertir una cadena. ¿Ok? No estoy seguro si a Listen les va a permitir usar esa función, como no la han avanzado con ella, entonces no sé. Entonces, por si acaso, no la vamos a utilizar, ¿ok? Nosotros nos vamos a crear nuestra propia función invertir cadena, ¿ok? ¿Cómo invertimos una cadena? Básicamente tendríamos que agarrar la cadena que queremos invertir y ir sacándole los caracteres desde atrás, ¿ok? Entonces, en este caso, por ejemplo, con jardín, agarramos la n, ¿ok? Tendríamos que tener dos variables, obviamente. Una variable donde está la cadena original y otra donde está la cadena invertida.
¿Ok? Entonces agarramos el último carácter y lo ponemos a la cadena invertida. Y otra vez, agarramos el último carácter de cadena y lo ponemos a la cadena invertida. Otra vez, último carácter, ponemos a la cadena invertida. Último carácter, ponemos a la cadena invertida y así sucesivamente. ¿Ok? Y al final vamos a tener la palabra, pero al revés. ¿Ok? Solo tendríamos que hacer eso. ¿Con qué podemos hacer eso? Obtenemos la cadena que queremos invertir y mientras la cadena no esté vacía, si se fijan, en algún momento ya no va a existir la cadena, ¿no es cierto? Entonces, mientras la cadena no esté vacía, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir obteniendo su último carácter y vamos a ir añadiéndole a la cadena invertida. ¿Ok? Cuando ya no haya, cuando la cadena ya esté vacía, entonces simplemente vamos a devolver la cadena invertida. ¿Ok? Eso va a ser nuestra función. Vamos a Visual Basic. En este mismo formulario voy a crear otro botoncito. Aquí. Palíndrome. ¿Sí? Entonces aquí, ¿no es cierto? Aquí está su función del botón. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer primero? Leer la cadena, ¿no es cierto? Entonces, cadena, input box, ingrese la cadena que desea. Ok. Y luego tenemos que invertir, ¿no es cierto? Después de leer tenemos que invertir. Aquí voy a crear una variable invertida, que se va a llamar. Aquí vamos a llamar una función que nosotros vamos a crear. Invertir cadena. Aquí vamos a enviar la cadena que queremos invertir como parámetro. Y aquí vamos a preguntar, ¿no es cierto? Si la cadena es igual a la cadena invertida. Si es verdad, entonces vamos a decir msgbox, vamos a imprimir un mensaje que va a decir, esta cadena es palíndromo. ¿Okay? Y si no son iguales la cadena con su invertida, vamos a invertir, vamos a poner otro mensaje que va a seguir lo mismo, pero con un no. Lo mismo. Y no. ¿Ok? Y eso sería todo. Solo que no hay que olvidarnos crear nuestra función, ¿no es cierto? El if aquí. ¿Listo? Y ahora tenemos que crear nuestra función invertir cadena. ¿Ok? ¿Cómo se creaba una función? Function. El nombre de la función. Cadena. Que está mal. Luego los parámetros, que solo recibimos una cadena. Lo voy a dejar en cat as. Es una string, ¿no es cierto? ¿Y qué va a devolver esta mi función? Va a devolver otra cadena. Entonces sería un string también. ¿Ok? Entonces aquí ya me creo mi función. Puesto. Y aquí tenemos que hacer el proceso de invertir, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué habíamos dicho? ¿Cómo invertimos esto? Aquí mejor le pongo cadena para que se entienda. Habíamos dicho que tenemos nuestra variable cadena donde vamos a ir sacando de uno en uno los caracteres, ¿no es cierto? Desde el final. Y eso lo vamos a poner en una variable invertir, no, cadena invertida, ¿ok? Que inicialmente va a estar vacío, ¿ok? Entonces habíamos dicho que mientras la cadena no sea igual a vacío, sea distinto de vacío, vamos a hacer dentro de este while, vamos a obtener el último carácter y vamos a añadir a la cadena invertida. ¿Cómo obtenemos el último carácter de esta cadena? Con la función write, ¿no es cierto? Que te ayuda a sustraer una subcadena a partir de la derecha. Básicamente recibe una cadena y me dice cuántos caracteres desde la derecha quieres obtener. En este caso solo quiero uno, ¿no es cierto? El último carácter nada más. Y esto lo vamos a guardar en una variable último. Por último carácter más específico. ¿Sí? Entonces aquí obtengo el último carácter de mi cadena que me han enviado y eso lo tengo que concatenar a mi cadena invertida. Entonces cadena invertida es igual a cadena invertida, lo que ya tiene guardado,
concatenado con mi último carácter. ¿Ok? Y esto se va a hacer hasta que mi cadena sea vacía. ¿Ok? Esto va a ser hasta que mi cadena sea vacía. Cuando mi cadena ya sea vacía, significa que ya vamos a tener invertida esta cadena. Entonces simplemente tenemos que devolver el resultado. ¿Cómo se devolvía un resultado mediante una función? Se ponía el nombre de la función, invertir cadena, igual al resultado que querías devolver. En este caso quiero devolver cadena invertida. ¿Ok? Y ya, creo que eso sería todo. Haremos la prueba. Por ejemplo, oruro es palíndromo, ¿no es cierto? Oruro. Y creo que pasa algo. Sí, ya sé qué pasa. Y de paso nos sale error. Qué bacana. O sea, nos cuelga la aplicación. Pero ya sé por qué es. Ahorita vamos a hacer la prueba. Tengo que cerrar el Word, pero no sé si alguna vez ya me pasó esto con ustedes, pero a veces programas algo mal y se tira la aplicación, ¿ok? Y yo no he guardado la aplicación, entonces tengo que volver a hacerla. Pero sé por qué es. Vamos a ver si podemos recuperar. No estoy seguro si podemos recuperar. Habilitar. Vamos a ver si me ha guardado. Sí, me ha guardado. No todo, pero si se fijan, no me ha guardado todo lo que he hecho. ¿Ok? Vamos a ver, ve. No me ha guardado mi último botón, el de cadena, ¿no es cierto? Y eso ha sido porque se ha tirado el programa, porque ha pasado algo en el código que ha hecho que se tire. Y ahorita vamos a ver qué es. ¿Ok? Esto lo vamos a borrar para que no nos cause error por ahora. Nos vamos a volver a crear otro botón. Voy a hacer súper rápido la misma función que he hecho. Palíndrome. Decíamos que teníamos que leer cadena, input box. ¿Lo voy a dejar en blanco? No. Si no, lo voy a dejar para no perder tiempo. Luego decíamos que invertida va a ser igual a invertir cadena. Aquí le mandamos la cadena. Al final preguntábamos si la cadena era igual a invertida. Si es verdad, msg box. Poníamos la cadena concatenada con el mensaje. Es palíndrome. Y si no, lo mismo, pero con no, ¿no es cierto? Y después nos creamos nuestra función. Function. Bien, function. Cadena, aquí está la cadena. String. Ahorita lo estoy haciendo súper rápido para no perder mucho tiempo. Como ya les expliqué todo esto, no creo que sea necesario volver a explicarles. Bueno, por ahora. Pero mi función, y aquí lo que hacíamos era, nos creábamos una variable que comenzaba en vacío, mientras cadena invertida sea distinto de vacío. Ponemos el went. Aquí adentro obteníamos el último carácter. El último carácter iba a ser igual a mid. No, mentira. Right. La cadena. Pues solo un carácter a partir de la derecha. Y aquí, cadena invertida. Iba a ser igual a cadena invertida concatenado con último carácter, básicamente, y después aquí devolvíamos el resultado. Invertir cadena es igual a cadena invertida, ¿ok? Y algo que igual me estaba olvidando en el anterior caso era las variables. Como aquí cadena es variable global, entonces no necesito crearla.
Invertida no existe, entonces aquí se me va a crear. Invertida as string. ¿Cuál más? Nada más. Y aquí adentro, y aquí tenemos un problema. Si se fijan, tenemos una variable global que se llama cadena y nuestro parámetro se llama cadena. Entonces, tal vez eso también puede ocasionar un error. Entonces, lo vamos a cambiar aquí por cat. Pues aquí también tendríamos que cambiar por cat. ¿Dónde más? Nada más. ¿Ok? Después, cadena invertida. Tengo que crearnos. String, me he equivocado. Luego, ¿qué más tenemos? Último carácter. String y tenemos nada más. A ver, ahora no lo voy a ejecutar normalmente. ¿Por qué? Porque si lo ejecuto, otra vez me va a salir el error y otra vez a tirar el Word. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es depurar, ir paso por paso y ver dónde está el problema. ¿Ok? Entonces aquí vengo. Aquí me falta el end if, me dice. Listo. Otra vez comenzamos. Depuramos un ratito. Depuramos. Palindro. Ok, entonces paso por paso. Entonces aquí leo la cadena. He dicho Oruro, por ejemplo. Entro, entonces ahorita en cadena está guardado Oruro. Luego digo invertido, invertida va a ser igual a invertir cadena. ¿Ok? Ojalá no se me tire cualquier cosa. Esto voy a copiarme. Si acaso, pues si se me tira así no tengo que volver a escribir. Aquí. ¿Sí? Aquí estábamos, ¿no es cierto? Estamos en esta fila invertida. Quiero entrar a esa función. ¿Cómo hago? Paso a paso por procedimiento, creo. Uy, 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 se va a apagar, se va a apagar, se va a apagar. Ya no, ya está. A ver, intentaremos. Ahí está, entra. Entra la función, ¿no es cierto? Invertir cadena. Le he mandado como parámetro mi cadena Oruro, ¿no es cierto? Está cada Oruro. Y cadena invertida igual a vacío. Y mientras cadena invertida, aquí está el error, ¿no es cierto? Estoy preguntando, mientras cadena invertida sea distinto del vacío, ¿ok? Cadena invertida es vacío, entonces aquí nunca va a entrar, se va a saltar, ¿no es cierto? Y no voy a hacer lo que tengo que hacer, no tengo que invertir la cadena. Entonces, ¿qué está mal aquí? En vez de decir cadena invertida, debería ser solo CAD, ¿no es cierto? Que es lo que me han pasado. Entonces, eso estaba mal. No sé si algo mal, también algo más estaría mal. Vamos a hacer la prueba. Me da miedo. A ver, lo ejecutamos. Sí, de todas maneras ya lo he copiado el programa en otra parte, así que no se va a perder. Ejecutamos, palíndrome, duro, y se me ha tirado. Vamos a ver. ¿Algo está haciendo mal? Sí. Lo bueno es que ya no tengo que volver a hacer todo. Ya lo tengo aquí todo copiado. Volvemos a abrir Word. Hay algo que está mal ahí. Ok, ahorita les voy a explicar por qué se tira el programa. Como hace rato, aparece desde aquí nomás. Y solo necesito crearme el botón y listo. Ya lo demás copio. Ok, entonces aquí ya tengo que copiar todo esto. Ok, haremos la depuración porque si no, otra vez se va a tirar. Ok, depuración paso a paso, palíndrome. Ok, dijimos que cadena va a ser igual a Oruro. Luego, aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Invertida, no hemos entrado a la función si se dan cuenta.
Nos hemos saltado directamente a la siguiente instrucción, pero no nos está devolviendo bien la función invertida, ¿no es cierto? Aquí ya nos debería salir en invertida, en esta variable invertida debería salir oruro, ¿ok? Pero nos está saliendo vacío. Es un error. ¿Sí? ¿Por qué es un error? Vamos a verlo ahorita. Quiero entrar a la función así con el depurador. Depuración, paso por procedimiento, no, era el otro. Mm, aquí, ahí está, entro a la función, mi CAD es oruro, ¿está bien? Ah, obvio, es que aquí no le he hecho el cambio de que habíamos dicho, ¿no es cierto? Aquí en la condicional del while cadena, habíamos dicho que esto va a ser CAD, ¿no es cierto? Ahora sí, vamos a hacer otra vez la depuración para ver qué tal sale. Palíndrome, deberíamos guardar, no, 8 y aquí. Mm, Puro y depuración, aquí por instrucción, ahora sí. Cadena es igual a oruro, pero cadena invertida es igual a vacío, mientras cadena, que es oruro, sea distinto de vacío, en este caso es verdad, ¿no es cierto? Es distinto de vacío, entonces va a entrar, ¿no es cierto? Entonces último carácter va a ser igual a, debería ser O, está bien, y cadena invertida es vacío, ¿no es cierto? Entonces, PAP, entra, cadena invertida, ahora solo tiene O. Otra vez, entramos, para último carácter, O, listo, está bien, entonces poco a poco así se va a ir llenando, cadena invertida, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo va mi CAT. Ah, ya, ¿saben qué está pasando? Si se fijan, cadena o CAT, en este caso, sigue siendo oruro, ¿no es cierto? Y nunca va a llegar, bueno, si se fijan, siempre va a ser oruro, ¿ok? F8, 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 F8. ¿Ok? Entonces, si se fijan, mi CAT sigue siendo oruro y mi cadena invertida todo el tiempo es O, ¿no es cierto? Es el último carácter de oruro. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que me falta? Yo no quiero que mi CAT siempre sea oruro, sino que vaya poco a poco reduciendo caracteres, ¿no es cierto? Aquí, como les dije, este write no quita el carácter a la cadena, ¿ok? Solo lo obtiene. Entonces, lo que yo quiero es quitarle también, ¿ok? Entonces, aparte de obtener, voy a decir que mi cat va a ser igual a, ¿cómo le quito el último carácter de mi cadena? Mm, Sería con la función mid, creo, sustraer una cadena de otra cadena. O mejor, con mi función left, ¿ok? Vamos a obtener, vamos a decir esto. Cadena ahora va a ser igual a left, desde la izquierda de la cadena vamos a obtener todos sus caracteres menos el último, o sea, length, el tamaño de la cadena, menos 1, ¿ok? Entonces, si oruro es oruro, 5 caracteres, aquí vamos a obtener solo los 4 primero, ¿ok? O sea, solo hasta la última R. Entonces, vamos a actualizar cadena, ¿ok? ¿Y por qué hace rato se tiraba mi programa? Si se dan cuenta, este cat, como nunca iba a ser vacío, entonces siempre iba a ser oruro, 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 oruro. Entonces, cuando yo mandaba a ejecutar, nunca terminaba de ejecutarse el programa, porque aquí se hacía un ciclo infinito, por así decirse. Esta repetición se hacía infinitas veces porque oruro nunca iba a llegar a ser vacío. Entonces, como es infinito, se da cuenta de eso el Visual Basic y es como que para todo, ¿ok? Y por eso el Word se tira básicamente. Pero ahora ya no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque estamos actualizando nuestra variable CAD, ¿ok? Estamos diciendo que le vamos a ir quitando poco a poco un carácter, ¿ok? Ahora creo que no debería tirarse. Vamos a guardarlo por si acaso. Mm, Ahí está. Ya. Ejecutaremos. Yo creo que esta vez ya debería salir bien. Oruro. Es palíndrome, ¿ok? ¿Qué está saliendo mal?
Si se dan cuenta, solo sale es palíndrome, ¿no es cierto? Y me debería salir el valor de la cadena, ¿ok? Entonces, no me está guardando Oruro en cadena. Otra vez hacemos la depuración para ver qué está pasando. Mm, aquí leemos Oruro. Invertida, esto ya está funcionando bien, ¿no es cierto? Ahora en invertida, bueno, no está funcionando bien, no sé por qué. No, no está funcionando bien. Nada. Otra vez. Pero me ha salido que Oruro sí es palíndrome. ¿Por qué? Invertida debería ser Oruro. A ver, veremos. Oruro, ¿no es cierto? En la variable cadena está guardado Oruro. Y ahora vamos a entrar a la función. ¿Ok? Entramos, cada es igual a Oruro, debería ser, sí. Ahora, último carácter va a ser O, supongo, ¿sí? Y cadena va a ser igual desde la izquierda de Oruro. Vamos a obtener 4 caracteres, ¿no es cierto? Porque el en de cadena sería 5, aquí se decía, ¿no es cierto? Es 5. Menos 1, 4. Entonces, tendría que salirme solo hasta la R. Vamos a ver qué me sale. Sí, está bien, ahí está transformando bien. Y luego decimos cadena invertida, va a ser igual a cadena invertida por último carácter. A ver si está concatenando bien. Oruro. Último carácter tendría que ser ahora R, está bien. La cadena ahora tendría que ser solo hasta la U, está bien. Cadena invertida, tendríamos que aumentar la R, está bien, está funcionando bien hasta ahí. Vamos a ir viendo CAD, poco a poco, obviamente vamos avanzando. Oh, está bien. Vacío, ¿qué tenemos en cadena invertida? Oruro, ya está bien. Ahora CAD es vacío, ya no debería entrar aquí. Listo, entonces, ya está. Es que aquí he puesto otra. Si se dan cuenta, lo que debería devolver es, bueno, primero que nada, he escrito mal el nombre de la función, ¿no es cierto? Invertir cadena. Aquí he puesto invertir, entonces por eso. Por eso es el error, por eso me estaba saliendo vacío. Entonces aquí solo por esta letra no estaba funcionando. ¿Ok? Hacemos la prueba. Y ahora me dice que no es palíndrome. ¿Por qué? Esto ya no vamos a hacer la depuración porque ya sé por qué es. Nosotros estamos enviando la cadena que hemos leído por el input box a la función invertir cadena, ¿ok? Y esa cadena la estamos obteniendo aquí y esa cadena poco a poco, si se dan cuenta, aquí adentro estamos quitando carácter por carácter, ¿ok? Como esta cadena hemos obtenido desde aquí afuera, ¿no es cierto? Entonces, cuando hagamos una modificación de esto aquí adentro, también se va a hacer la modificación aquí afuera, ¿ok? Entonces, al final, esta variable cadena que almacenaba Oruro, como aquí la estamos transformando poco a poco a vacío, entonces aquí igual va a ser vacío, ¿ok? Si quieren puedo hacer una depuración rápida, solo sin entrar a la función para no tardar mucho. Eh, Aquí leemos la cadena, si se van a fijar, Oruro, ¿ok? Ahorita cadena está como Oruro, ¿no es cierto? Vamos a llamar a mi función invertir, y en invertida va a salir Oruro, ¿ok? Porque es la cadena invertida de Oruro. Pero ahora cadena está vacío, ¿ok? Como les decía, aquí adentro esta cadena le he ido sacando poco a poco carácter por carácter, ¿no es cierto? Hasta que sea vacío. Entonces, por eso ahora está vacío también, ¿ok? Entonces, lo que debería hacer para que no me pase eso es crearme una copia de esta variable, ¿ok? Entonces voy a decir copia cadena va a ser igual a cadena, ¿ok? Es igual a cadena, cosa de que Oruro se va a mantener aquí, entonces aquí ya no tendría que comparar por cadena, sino por copia de la cadena, ¿ok? Ahora Oruro, algo más me estaba olvidando, esto está mal, obviamente. Aquí, como cadena es vacía, entonces me va a salir vacío, ¿no es cierto? Entonces lo que debería imprimir aquí sería copia cadena, ¿ok?
mal escrito. Copia cadena. ¿Ok? Ahora sí me debería salir todo bien. Oruro es palíndromo. ¿Sabes? Con otra cosa. Jardín. Jardín no es palíndrome. Incluso este algoritmo, no sé si se acuerdan ustedes que hicimos una práctica igual en el primer parcial para ver si un número era espejo. ¿Cuándo un número era espejo? Igual, cuando se podía leer de la misma manera de ambos lados. ¿Ok? Básicamente, no, aquí me he equivocado. Este es un número espejo, ¿no es cierto? Entonces, este algoritmo igual te sirve para ver si un número es espejo. Básicamente, estás introduciendo el número en forma de cadena, ¿ok? En vez de poner, pero la diferencia que tendríamos que hacer en este programa es que en el mensaje nada más, en vez de decir que es palíndromo, es decir el número es espejo y ya. Y haría lo mismo, podríamos verificar si un número es espejo. Y si ustedes se acuerdan, cuando estábamos resolviendo ese ejercicio en el primer parcial, tuvimos que hacer procedimientos matemáticos, ¿no es cierto? Tuvimos que invertir el número, pero dividiendo entre 10 cada vez, ¿no es cierto? Con un while tuvimos que hacer y todo eso. Pero ahora es mucho más sencillo o un poco más legible utilizando esto, ¿ok? Eso sería todo de este ejercicio. Ahora, nos falta poco para terminar la clase, pero creo que me va a dar tiempo para mostrarles archivos, que no es mucha cosa. En archivos, básicamente solo hay que aprender dos cosas, ¿ok? ¿Qué es un archivo? Un archivo es un Word, un documento de Word, ¿ok? También un archivo es lo que me he creado aquí, ¿ok? Este documento TXT es un archivo donde yo puedo escribir cosas, ¿ok? Entonces, esas cosas son un archivo, ¿ok? Una presentación de PowerPoint igual es un archivo, ¿ok? Pero en Visual Basic, más específico para nosotros, solo vamos a utilizar archivos de texto, ¿ok? Donde, como lo que tenía ahorita, abierto donde copié mi código, solo eso vamos a manipular, ¿ok? Y con los archivos, básicamente se pueden hacer dos cosas. Leerlos y escribir también en los archivos. Y entonces, lo primero que vamos a aprender a hacer con los archivos en Visual Basic es crear e insertar datos a un archivo, ¿ok? ¿Cómo hacemos eso? Con esta instrucción. Al inicio de todo, de tu procedimiento, justo debajo de, no sé, de las declaraciones, si tienes declaraciones, pones esta instrucción, ¿ok? Pones open, luego seguido del nombre del archivo, luego for, output, as, numeral y un número, ¿ok? Que va a identificar a este archivo, ¿ok? Luego pones las instrucciones que tú quieras y al final, bueno, no al final, cuando tú quieras insertar un dato a ese archivo que te has creado, tú pones print, numeral, el número que identifica ese archivo y escribes el dato que quieres insertar, ¿ok? Luego puedes escribir más instrucciones y al último de todo tu procedimiento tienes que poner esto, close, numeral y el archivo. Esta sentencia lo que va a hacer es cerrar el archivo para que se pueda guardar lo que has hecho aquí adentro, ¿ok? Con esto tú imprimes datos dentro del archivo, tú guardas datos dentro del archivo y con el close cierras el archivo, ¿ok? Es como que, no sé, esto es abrir, ¿no es cierto? Estoy abriendo y cerrando. Para que se guarde mis datos en el archivo que yo acabo de poner, tengo que cerrarlo, ¿ok? Y eso se hace así por Visual Basic, con esta instrucción, ¿ok? Hagamos una probita rápido en Visual Basic. Esta vez me voy a crear otro user form. ¿Ok? Entonces, como les decía, al inicio del todo, para manipular archivos, ponen open, ¿ok? Open. Y luego el nombre de un archivo, entre comillas dobles, porque es una cadena, ¿ok? Por ejemplo, mi archivo se va a llamar, no sé, ejemplo, ¿ok? Ejemplo, y la lista normalmente le pone un punto .dat al final, que esa es la extensión del archivo. Que yo también podría poner punto .dat o punto .txt también, o de Word es punto .docs, creo. Algo así, creo que es para Word, para PowerPoint es pptx, creo. No me acuerdo, pero también lo puedes dejar así si quieres, solo poniéndole el nombre que quieres que tu archivo, ¿ok? Luego pones for, output, ¿ok? As y numeral, ¿dónde está? Y el número que quieres que identifique este archivo. Por ejemplo, yo le voy a poner 1, ¿ok? Luego de escribir algunas instrucciones, digamos, yo voy a poner, ok, voy a imprimir o voy a poner dentro del archivo, ¿de qué archivo? Del archivo número 1, ¿qué voy a ponerle? No sé, esto es una prueba, ¿ok?
Y ya después escribo más instrucciones y al final de todo pongo close, cerrar mi archivo 1, ¿ok? Haremos la prueba, ejecuto, toco el botón y ya he hecho el procedimiento, ¿ok? Ya he ejecutado todo esto. Entonces eso significa que me he creado un archivo ejemplo. ¿Dónde está ese archivo ejemplo que me he creado? En mis documentos, ¿ok? Tengo aquí ejemplo, ¿no es cierto? Aquí está ejemplo. Y si abro, abrir con, no sé, un bloc de notas, por ejemplo, aquí está. Esto es una prueba, ¿ok? Y ahora, también, aparte de crear y insertar archivos o datos a un archivo, también podemos leerlos, ¿ok? Leer los datos desde un archivo. ¿Cómo? Igual, abrimos un archivo al inicio del todo, tenemos que abrir el archivo, open el nombre del archivo, for, y en vez de poner output, como lo pusimos hace rato, para leer tenemos que poner input, ¿ok? Después ponemos as, el numeral y un número que identifique a este archivo. Ponemos instrucciones que queramos, no importa. Y al medio, en el lugar donde nosotros queramos obtener el contenido del archivo, ponemos input, el numeral y el número que identifica este archivo. Luego ponemos coma y al lado ponemos una variable, ¿ok? Una variable que va a almacenar todo el contenido de mi archivo. Luego ya podemos manejar esta variable como querramos. Y al final igual siempre cerramos, ¿ok? Haremos una pruebita igual. Habíamos dicho que para leer datos de un archivo en vez de output es input. ¿Ok? Mi número sigue siendo 1 si quiero. Y ahora yo lo que quiero es leer, ¿no es cierto? Los datos desde el archivo. ¿Cómo leo? Input, numeral 1, creo. ¿Sí? Numeral y coma le pongo. Y aquí me creo una variable cualquiera. Por ejemplo, no sé, datos que se llame mi variable. Obviamente eso me lo tengo que crear. String. ¿Okay? Y aquí en esta variable se va a guardar todos los datos que están en mi archivo. ¿Ok? Aquí lo voy a imprimir. Y listo. Y al final simplemente lo cerramos. ¿Ok? Hacemos la prueba. Como yo ya tengo creado mi archivo ejemplos, ¿no es cierto? Aquí en mis documentos, entonces va a ser ese el que lo va a leer. Si se fijan, esto es una prueba. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo le modifico? Otra prueba, digamos. ¿Ok? Vamos a guardar. Listo. Vamos a cerrar. Vamos a volver a ejecutar el programa para que se recargue todo. Esta es una prueba y algo está pasando. Haremos la prueba con eso. Guardar. Ok. Ejecutamos. Hola. ¿Ven? Entonces, no sé por qué hace rato no me dio, pero ahora sí se ha actualizado. Creo que era, no sé por qué será. Pero ahora sí, ¿no es cierto? Yo he modificado desde afuera el archivo y desde aquí lo estoy leyendo, ¿no es cierto? Y bueno, básicamente solo esos archivos, nada más. Solo es saber abrirlos, leerlos, insertar datos y listo. Nada más. Y normalmente los ejercicios de la listen sobre archivos es, no sé, que hagas un ejercicio que, digamos, un registro, ¿no es cierto? Decir, lee los nombres de una persona y sus edades, y eso quiero que guardes en un archivo que se va a llamar edades, y luego muestres lo que tiene ese archivo. Algo así son sus ejercicios de la listen, ¿ok? Obviamente no solo es así de fácil, ¿no? Por medio vas a necesitar hacer un procedimiento, por ejemplo, te va a decir que guardes las edades y además el promedio de las edades y al final leas del archivo ese promedio o algo así te va a pedir. Básicamente solo esos archivos. Y ese sería el último tema. Eso, muchachos. Y justo ya es hora. ¿Alguna duda, muchachos? La siguiente clase, como ya no tenemos nada más que avanzar, podríamos repasar algún tema que no se entiende o ejercicios que quieran que resuelva. Resolveríamos exámenes pasados, pero la bacana es que no tengo exámenes pasados. Que yo sepa, creo que no tengo. Voy a revisar. ¿Ok? Si alguien tuviera, si me lo pasa por Classroom, podemos resolverlo, no hay problema. Del segundo parcial, ¿ok? Porque exámenes del primer parcial es muy distinto a los del segundo parcial. Porque en el segundo parcial ya tienes que hacer en Visual Basic. Eso, muchachos. En la siguiente clase ya veríamos algunas cosas así, ejercicios interesantes.
Y eso, ¿alguna duda? Si no, por si acaso no les ha dado ya fecha, realicen del examen para saber si tenemos tiempo para repasar algunas cosas. Aún no, eso es bueno. Para repasar, no sé, cosas que no entiendan, ejercicios que podemos resolver, porque con eso de archivos ya sería todo. Ya no se avanza nada más. Arreglos de archivos, ¿ok? Es que supuestamente en el segundo parcial solo hemos llevado arreglos, ¿no es cierto? Arreglos, cadenas y archivos. Entonces solo el examen va a ser todo lo del primer parcial, ¿no es cierto? El for, el if, obviamente, para programar se necesita todas esas estructuras. Y archivos, strings y arreglos, ¿ok? Si tienen ejercicios que no han podido hacer con la lista, no han entendido, me lo pasan y yo los resuelvo y les explico. Cualquier cosa ya podemos hacer ahora prácticamente. No tenemos nada más que avanzar. Si quieren podemos ver ejercicios sobre archivos igual, pero como les digo, no es mucha cosa. Solo es crear archivo, abrir y cerrar, ¿no es cierto? Crear archivo, abrir, cerrar. Imprimir o leer, nada más. Donde va a haber más complicaciones tal vez sea en la parte de arreglos. Ahí sí ya se utiliza un poco más de lógica, digamos, o sea, necesitas pensar en un procedimiento que resuelva el problema. Entonces, ese tipo de ejercicios tal vez podamos verlos. Más que nada, vectores es lo que más mete sus exámenes realicen. Y eso, muchachos, ahí vemos la siguiente clase. Determinante de una matriz. Supongo que ustedes ya han llevado álgebra 2, ¿no es cierto? Matrices ya han debido llevar. Ahí vemos cómo se sacaba una determinante, ni yo me acuerdo. Pero hay una fórmula. Perdón un ratito. Determinante de una matriz. Hay una fórmula. Bueno, no, creo que es un procedimiento más que una fórmula para sacarle el determinante de una matriz. Si quieren, eso lo podemos hacer la siguiente semana, no hay problema. Sacar el determinante de una matriz. Tendríamos que seguir solo el proceso de crear o sea, en álgebra 2 se lleva, ¿no? Cómo sacar el determinante de una matriz. Ahora que me acuerdo, era multiplicando y sumando, creo, filas, columnas, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que podríamos hacer es llenar nuestra matriz con datos, o si quieren con datos aleatorios, no importa. Y seguiríamos el procedimiento de hallar la determinante, ¿ok? Que básicamente es sumar una fila y multiplicarla por la suma de una columna, creo, o algo así era, o algo así. No me acuerdo muy bien el procedimiento. Tendría que repasar el procedimiento de la determinante. Y de que se puede, se puede. No creo que sea muy complicado. Podríamos hacer eso y muchas otras cosas más si quieren, muchachos. Yo creo que como no les ha dado fecha todavía de examen, no creo que sea la siguiente semana. Yo creo que les va a dar con una semana de anticipación la fecha de examen. Entonces tendríamos, yo creo que 2 semanitas más de clases antes del examen. Sería la siguiente y la subsiguiente antes del examen, supongo. No sé. A no ser que les diga la siguiente semana que el lunes de la subsiguiente va a ser el examen, ahí solo tendríamos una clase más. Pero la siguiente semana ya podemos ver muchas cosas. Por ejemplo, lo que tú dices, determinante de una matriz, que no debe ser muy complejo. Normalmente las operaciones que se hacen con matrices del álgebra, por ejemplo, sumar matrices, multiplicar matrices, determinantes y muchas otras cosas más que se puede hacer con matrices, no es muy complicado. ¿Ok? Eso, muchachos, no sé. Igual voy a subir algo a Classroom para decirles que ya no voy a avanzar nada, porque como no están viendo muchos a la clase, entonces tal vez ya saben. Y les voy a decir tal vez una encuesta haga para ver qué quieren que hagamos en las siguientes clases. Si quieren que repase algún tema, o algo así. Porque después ya no sé avanzar nada más. Eso sería todo el avance, ya puro ejercicios. Sería interesante que para la siguiente clase ya vengan con algunas dudas, así ya las podemos resolver de algún tema o ejercicios o algo así. ¿Ok? Eso muchachos, no hay nada más por hoy.